Creo que la guerra en Oriente Medio, por la que nos sentimos afectados, por la que nos sentimos que debemos responder de una u otra manera, es decir, que sentimos que nos plantea preguntas. Decía, creo que esa guerra no solo debe llevarnos a pensar en términos del derecho, ni de la política internacional, ni siquiera solamente en términos de la historia de las naciones. Creo que es importante que pensemos en qué nos está ocurriendo intelectual, espiritual y culturalmente con esta guerra, en qué se nos está pidiendo y en qué manera está confrontando nuestra manera de ser humanos, la definición de la humanidad. He estado pensando en el exceso de las imágenes, en que nunca son suficientes las imágenes macabras y en cómo esas imágenes, la abundancia de esas imágenes y el cada vez hacerlas más extremas, más abundantes en su horror, se produce por una insensibilización con respecto a la guerra y a la vez produce más insensibilización. Ese más y más creo que está relacionado con una adicción al acontecimiento, pero también con una extraña fantasía, una extraña esperanza de monstruosidad. Creo que nuestra insensibilización con respecto a la imagen del dolor del otro y del dolor del otro lado del mundo se debe también a la inmediatez. Esas imágenes se producen en un momento dado, en un lugar, y las vemos inmediatamente, y además en las redes sociales, pero también en las conversaciones cotidianas, sentimos que debemos decir algo sobre ellas inmediatamente. Nos sentimos responsables de las imágenes, pero realmente no nos estamos responsabilizando sobre ellas. Estamos sintiendo que tenemos que responder inmediatamente, que tenemos que reaccionar cuando la guerra nos está planteando la necesidad de una responsabilización mucho más profunda y la necesidad de que nos preguntemos sobre qué es ser humano y sobre cómo podemos ser humanos. Decía que esas imágenes que existen, que se proyectan y que inmediatamente nos llegan, no tienen tiempo. Y me pregunto por dónde tendría que pasar una imagen para tomar cuerpo, para encarnarse en la persona que la recibe y que la ve. Es decir, contra la inmediatez que podemos oponer, qué proceso debe tener una imagen, cómo debe pasar el tiempo a través de una imagen para que esa imagen se incorpore al espectador o a la espectadora de una manera significativa y honesta. Porque cada vez más parece que nuestras reacciones a esta guerra son las reacciones a un videojuego. El poner la figurita de la bandera, la representación de la representación, hace pensar más en equipos. El uso de la cufilla como un accesorio de moda también hace pensar en que lo que se busca es identificarse nuevamente con un equipo e interpretar algo en el propio cuerpo y en la propia voz sin saber qué es exactamente lo que se quiere interpretar. Creo que hay un llamado a identificarse, a la identidad, que es muy distinto de un llamado a la compasión, de un llamado a la empatía. El no querer enterarse bien de algo, desde luego redunda en un no poder encargarse de algo. La compasión es un ejercicio. Yo creo que la compasión no es instintiva en el ser humano, o no siempre, y desde luego no con alguien lejano. Creo que la compasión es un ejercicio que es distinto de la toma de partido. Creo que la proclamación a gritos de una toma de partido no tiene nada que ver con la compasión. La compasión ni surge ni se expresa a gritos.
Creo que la compasión es silenciosa y tiene que ver con la aparición de otro en mí, que produce a la vez mi conversión en otro, en otra. La compasión además no es lo mismo que la solidaridad, las dos están bien, las dos son movimientos del alma, si se quiere, pero no son lo mismo, por eso son palabras distintas también. Y el apoyo a Israel o a Palestina en estos días parece más bien un impulso conducido y una adhesión como a un modo de ser, a un modo de vida. Lo que se nos vende siempre son imágenes de nosotros mismos, y a través de la exigencia de una reacción a las imágenes del dolor, creo que lo que se nos está tratando de vender es una imagen de nosotros mismos como apoyadores de una nación o de la otra. Por eso también aquello con lo que cuenta esta producción de imágenes es qué es lo que más va a impresionar, qué es lo que más nos va a tocar. El sufrimiento del otro es inmenso, el sufrimiento del otro es otro mundo, pero otro mundo al que yo puedo ir, es mi otro mundo. El prójimo es una tierra extraña, pero una tierra extraña a la que puedo viajar, y es inmensa esa tierra extraña, y yo creo que la desconexión con el sufrimiento del otro, revestida de constante actividad en las redes sociales, de constante reacción ante el sufrimiento del otro, que es completamente mentira, tiene que ver con nuestro encogimiento del mundo. Creemos que el otro al otro lado del mundo está realmente presente delante de mí. No lo está, está lejos, y nuevamente su sufrimiento y su imagen requerirían de un tiempo, de un camino para realmente llegar a mí. La imagen estática o la imagen de video se convierte en un fetiche que no entra en el tiempo y por tanto no entra en el discurso y por tanto no entra en el pensamiento, sino que solo causa una impresión a la que se sobrepone otra y otra. Y en un nivel realmente profundo ni siquiera se registra esa imagen y no es útil verla, no cambia nada. Creo que se puede contrastar esto con el relato. Creo que a través del lenguaje hay una manera de construir en uno mismo la compasión por el otro. El relato sucede en el tiempo y el relato crea un tiempo. La historia es la creación de un tiempo dentro del tiempo. O sea, el contar una historia crea una manera en que el tiempo pasa dentro del tiempo en que la estoy contando. Y esa distancia y ese compromiso pueden producir creo que una compasión verdadera. Al fetichismo de la imagen creo que corresponde el fetichismo de la teoría de la conspiración. Así como este consumo de imágenes es inmediato y no nos exige pensar en nada, ni conocer nada, ni recordar nada, ni enterarnos, ni investigar, ni pensar, ni tener información. Asimismo, la teoría de la conspiración, o sea, del mismo modo como la imagen inmediata, la teoría de la conspiración viene digerida y es autosuficiente y no nos exige absolutamente nada, ¿no? Entonces, así como la foto sensacionalista es exitosa porque le llega a más gente, nos toca más, nos enardece más y es más popular, asimismo la teoría de la conspiración, que sin memoria y sin conocimiento obtiene un éxito porque es el simulacro del conocimiento. Tiene que ver también con el acortamiento de la memoria, con el hecho de que estemos de repente estén sintiendo las generaciones más jóvenes que la mía, que el holocausto
sucedió hace muchísimo tiempo y la desconexión total con algo que es realmente muy reciente. Esa distancia exagerada en el tiempo, es decir, el hecho de que el tiempo se haya alargado porque la memoria se ha cortado, creo que es correlativa con el encogimiento del mundo. Creemos que la distancia realmente no existe y se acortó, y que podemos ver perfectamente lo que está pasando en el Medio Oriente cuando realmente no lo estamos viendo porque estemos viendo esas imágenes. Volvamos a las imágenes, a esa especie de apetito por la cosa atroz que parece haber en las redes sociales. Mostrar los cadáveres una y otra vez de niños, de bebés e incluso el otro día de fetos es impío, es irrespetuoso con la vida y con la muerte. Nos deshumaniza y deshumaniza también a los y las fotografiados. Una y otra vez vemos el cadáver insepulto. El cadáver insepulto exhibido es completamente deshumanizante. El grado cero de la humanidad es enterrar al cadáver, justamente. Esa autoindulgencia con el morbo, con la curiosidad morbosa, produce una falta de sobrecogimiento ante la vida del otro. Uno puede sobrecogerse por la idea de que hay niños que nunca van a vivir, muchísimos niños que están muriendo antes de crecer. El que algo nazca y no crezca es un asunto dramático, más poderoso que cualquiera, casi. O puede ser más poderoso que cualquiera. Pero también nos podemos sobrecoger por la vida y también nos lo estamos impidiendo con la adicción a la imagen fuerte. También nos podemos sobrecoger ante un pueblo, ante la historia, el relato de un pueblo que salió de los campos de concentración, de las cámaras de gas, de la amenaza de las cámaras de gas, porque los que entraron en las cámaras de gas no salieron, que salieron de allí a tener un país que pueden defender. Nos podemos sobrecoger ante el hecho heroico, nos podemos sobrecoger ante la fuerza y no solo ante la destrucción, no solo ante el destruido, sino ante el que ha sabido volverse a reconstruir. Y con la imagen, con la adicción a la imagen y la inmediatez de la imagen, no estamos haciendo ni una cosa ni la otra. Podemos, en cambio, hacer un relato, contarnos a nosotros mismos el otro, contarme en mí al otro, dedicarle un tiempo para que aparezca en mí, dedicarle un tiempo en la imaginación. La imaginación no es un invento, es la capacidad para concebir imágenes y construir relaciones dentro de uno. Y es el camino de la compasión. Hay que imaginar la verdad para entender al otro como otro y para entender al otro en mí y en él mismo. No solo entender al otro destruido, sino entender al otro reconstruido y vivo y la posibilidad del otro. Imaginar que esos niños asesinados pueden crecer y pueden tener unas vidas completas y unas vidas felices, con lo que sea que signifique felicidad, significa simplemente vida, en últimas. Esos niños que pueden respirar y que podemos imaginar como adultos, no solamente tenemos que consumirlos como cadáveres. En últimas, la fetichización de la imagen del muerto hace del muerto un muñeco. Es lo mismo y no nos deja imaginar lo que habría podido ser el vivo. No nos deja realmente lamentar la vida irreemplazable que no tuvo lugar. Podemos figurarnos el desplazamiento de las personas que están emprendiendo esas caminatas en Palestina para poder librarse de la destrucción. Tener que desplazarse sin haber enterrado a los muertos
o dejándolos atrás recién enterrados. ¿Cómo me figuro yo ese desplazamiento? ¿Cómo puedo imaginarme esa fila a través del polvo, con la ropa, con las pertenencias, las pocas pertenencias, en unas bolsas negras como si fueran basura, y no son basura lo que contienen, y como si fueran bolsas de la morgue? Y hablando de sepultura y de cuerpos insepultos, Petro habló, el presidente Gustavo Petro de Colombia habló el otro día, dijo: ¿por quién doblan las campanas esta noche en Palestina? Haciendo eco de aquella oración del poema de John Donne. En Gaza no doblan campanas, porque las mezquitas no tienen campanas. Y además porque no tenemos ni idea de qué rito fúnebre se está haciendo. Y eso es lo deshumanizante y lo grave, es pensar en que no sabemos cómo se está haciendo el duelo y no estamos pensando en cómo es la violencia que no permite los duelos. Podemos imaginarnos que muere alguien y como el siguiente puedo ser yo, corro del lugar en donde ese alguien cayó, y como el no sepultar un cadáver amenaza mi humanidad, la humanidad de todos. Entonces, justamente no doblan campanas en Gaza, no solamente porque las mezquitas no tienen campanas, y eso también es importante, porque justamente en las mezquitas suena la voz humana, llama a la oración. Es una diferencia importante entre el Islam y el cristianismo. El lugar que ocupa la voz humana y la entonación de las oraciones por parte del muezzin. Pero, nuevamente, lo importante de esto es que decir cualquier cosa no me permite conocer al otro, imaginar al otro en su diferencia, y por tanto no me permite realmente hacer un ejercicio de compasión. La curiosidad, nuevamente, es el camino hacia concebir al otro en mí, al otro dentro de mí, al otro en un espacio hospitalario en mí como un hijo mío. Y a eso iré más adelante. La demagogia, la propaganda, es lo contrario de la imaginación y la curiosidad con respecto al otro. Han dicho, Petro hizo una metáfora, pero es que justamente la metáfora intensifica el sentido de las cosas, sirve para entender mejor las cosas, no para ocultarlas, no para inventar un sentido que no tienen. Voy a dar un ejemplo que doy siempre en mis talleres, y quienes hayan tomado talleres conmigo lo encontrarán ya aburridor, y es un ejemplo de la poesía árabe justamente, y es el de decir el arco de las cejas. Las cejas de los rostros tienen forma de arco, pero además al decir el arco de las cejas estoy diciendo que las miradas son como flechas, estoy diciendo que esas miradas cazan, estoy hablando también de la tensión del gesto. Esa es una metáfora que vale algo. En el caso de las mezquitas, decir que tienen campanas, pues justamente está desfigurando todo. Hay un lugar en el Quijote, en la segunda parte del Quijote, en el que Sancho Panza dice haber visto a Dulcinea, y entonces le dice a Don Quijote que tiene ojos de perlas. Y entonces dice Don Quijote, si mal no me acuerdo, dijiste que tenía los ojos de perlas, y los ojos que parecen de perlas antes son de besugo que de dama. Y eso es lo mismo que pasa con lo de por quién doblan las campanas, ¿no? Desfigura absolutamente la experiencia. Hay que fijarse en lo que uno dice. Uno nunca se fija en lo suficiente. En este esfuerzo que estoy haciendo por fijarme en lo que estoy diciendo, estoy cometiendo cientos de inconsciencias y de ligerezas. Pero lo que tenemos en común es el lenguaje, y la compasión es el acercamiento de algo distante que tiene que pasar por el lenguaje, es decir, por el oído, y no por la vista que falsamente acerca lo que está distante, es decir, no por la imagen fotográfica. Los significados de las palabras son importantes.
Decir una y otra vez genocidio sin preguntarse por qué es genocidio. No para justificar nada se pregunta uno las cosas, sino para entenderlas. La falta de información que no distingue entre islamismo e islam, entre árabe y musulmán, tampoco permite ni siquiera acercarse a tener compasión. Hablar de oídas no es suficiente, como tampoco es compadecerse a través de fetiches. La semántica es lo contrario de la confusión, es el ejercicio de la libertad, es la posibilidad del espíritu. La literatura, es decir, la construcción del relato y la articulación del pensamiento y la atención a cómo se habla, es decir, a cómo se dice el otro, a cómo el otro habita en mí y se dice a sí mismo a través de mis palabras, es la posibilidad real de la religión, es la posibilidad real de vincular lo que termina con lo que no termina, lo equívoco y equivocado y limitado con lo que no termina y es verdadero y es eterno. Volvamos a las imágenes. A el contraste entre estas imágenes constantes que explotan a las víctimas con el silencio imaginal, con el silencio visual de las imágenes de lo que sucedió el 7 de octubre, cuando todo esto empezó en Israel. La impudicia deshumaniza, la impudicia con respecto a la muerte deshumaniza a las personas que están muriendo y logran lo contrario de lo que creen. Y no tenemos por qué sentir o pretender que sentimos mayor compasión por el dolor exhibido que por el dolor guardado, recatado, que no hemos visto. Cuando uno busca la compasión, busca caminos entre la mente y el corazón. Yo creo que pude por un instante ver algo o imaginar algo del dolor de los niños palestinos, no al ver las imágenes de los niños palestinos, sino cuando pensé en algo que me conmovió muchísimo recientemente, que fueron los niños perdidos y rescatados que se perdieron en el Amazonas. Porque pensaba en los niños palestinos alrededor de los cuales se destruye una ciudad, se destruyen las coordenadas, los puntos de referencia, los edificios no solamente como techo y habitación, sino como puntos de referencia en el espacio. Y pensaba en una ciudad convertida en escombros relacionada con la selva también. La diferencia es que los niños, aquellos los encontraron o los encontramos y de repente sobre ellos brilló el sol, se abrió este laberinto pesadillesco que es la selva y hubo una claridad. En cambio, para estos niños de Gaza no hay ningún rescate posible, no hay ninguna fuera posible. El sol ya está brillando sobre ellos y ese sol mismo, que es el sol de la realidad, es el sol de la pesadilla. Y yo necesité pensar todo esto para pensar en los niños de Gaza. Y en cuanto a los secuestrados de Israel, he tratado de pensar en cómo fue aquel día en que estabas en tu casa, no en un tiempo de guerra en el que te vinculas con los otros a través del miedo y la amenaza, sino en un tiempo de paz en tu casa, en una mañana, y llegaron a tu casa a traer la pesadilla adentro de la paz. Los jesuitas usan algo que se llama la composición del lugar. Es una manera de meditación y una manera de oración. Y yo creo que podemos hacer en nuestra imaginación esas composiciones de lugar en lugar de bombardearnos, y uso el término a propósito, con imágenes. Si uno hace un ejercicio de compasión, lo hace con todos los civiles, porque nadie debe morir violentamente y nadie debe morir sin que su vida se sienta completa. Si uno solo hace ese ejercicio con un lado, lo que hace es un ejercicio de odio, es decir, no hace ningún ejercicio, sino que se somete al automatismo. Si uno solo hace
si uno solo dice o solo cree que se compadece con uno solo de los lados, lo que está haciendo es política, demagogia, superchería. Y entonces le completo el poema de John Donne al presidente Petro. En ese poema también dice: ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta. Entonces no puede ser que te afecte el dolor y la muerte de los palestinos sin que te afecte la de los israelíes, y tampoco al contrario. Por último, quería hablar sobre la obsesión con la pietà, con esa figura de la madre que vemos una y otra vez de las palestinas, de la madre con el hijo muerto entre los brazos. Desde luego remite a la pietà, que es un motivo artístico y un motivo espiritual, religioso, y es la figura de la Virgen con Jesús entre los brazos, de la Virgen María. Y Jesús fue el hijo que se sacrificó, es decir, el hijo que de alguna manera quiso morir también, cuyo sacrificio tiene una utilidad para toda la humanidad. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo con la repetición de esa imagen de la pietà? La próxima vez quiero hablar sobre el sacrificio. Y también esa reiteración de imágenes de niños muertos, como si buscáramos a la víctima más inocente, a la más impresionante. También han muerto adultos en Gaza. Obviamente la población es muy joven y por eso ha habido tantos niños muertos, lo cual es terrible. Pero tenemos que podernos compadecer también por el adulto muerto y no simplemente, y no buscar a la víctima sacrificial, el cordero del sacrificio, que es el niño muerto palestino, versus el chivo expiatorio, que es el israelí muerto porque considera la cultura que es culpable. Tenemos que pensar en esos niños mártires de los inicios del cristianismo, en la cruzada de los niños, en cómo estamos usando a los niños y cómo estamos deformando completamente la idea que podemos concebir en nosotros del sufrimiento del otro a través de ese bombardeo impúdico e impío de la imagen del niño muerto y de la imagen de la mujer musulmana con el hijo muerto, de la madre en una cultura que además en la que además es desigual la situación de las mujeres y los hombres, porque estamos dándonos una y otra vez esa imagen de la mujer sufriendo y de la mujer que reproduce a la Virgen María, etc. Espero hablar la próxima vez de sacrificio. Creo que por hoy ya está más que suficiente.